Gracias por continuar con nosotros en Café. Y en nuestro sorbo principal hablaremos hoy de las urgencias psicológicas. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cómo debemos actuar ante una urgencia psicológica si nos encontramos con una de ellas? Pues para ello hemos invitado, como siempre, a una experta en el tema, a doña Ilse Villamil, psicóloga del programa de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. ¿Qué son las urgencias psicológicas? Bueno, la urgencia psicológica es ese evento en el que un individuo o persona o personas no logran regular sus propias emociones frente a alguna situación específica, ya sea una pérdida, ya sea una situación particular que el individuo esté viviendo o una situación inesperada con la que no contaba la persona. En una urgencia psicológica lo que más puede aparecer es llanto, es desesperación, en algunos casos ideación relacionada con la muerte. Es una búsqueda desesperada por controlar algo que en ese momento el individuo siente que no lo puede regular, que no lo puede controlar. ¿Y cómo debemos actuar ante una urgencia psicológica? Y le pregunto esto, que tal vez es una pregunta muy obvia para muchos, porque es que lo primero que se nos ocurre decirle a una persona a la que encontramos desesperada, con ansiedad, es cálmate, no te preocupes, serénate, como si fuese algo mágico que uno les va a decir y listo, y se calman y se serena. Uy, qué buena idea, mejor me calmo, ¿no? Pero no es así, de sencillo. Todos en el fondo lo sabemos, pero lo primero que se nos ocurre es decirle a la persona que se calme. ¿Cómo debemos actuar realmente? Pero antes de responderte esto, es importante que sepamos que cualquier persona puede acompañar en primeros auxilios psicológicos, porque los primeros auxilios psicológicos es la reacción inmediata. Okay. Toda persona, en teoría, está preparada para ello. Sin embargo, lo primero que yo me debo preguntar es si yo en ese momento puedo llegar a acompañar a la persona. ¿Sí? Parece obvio, pero probablemente yo también esté teniendo una crisis, yo también esté mal, entonces lo que en vez de hacer apoyo a la persona, lo que puedo lograr es realizar algún tipo de daño. Entonces lo primero es como que si yo veo a alguien en crisis, yo inicialmente me pregunto, ¿puedo ir y llegar? Sí puedo, bueno, vamos. ¿Sí? Eso es lo primero. Eso no aparece en el protocolo, pero a mí me parece importante decirlo. Claro. También lo que tú mencionabas es fundamental. Llegar y acercarte es, primero, el primer gran protocolo nos indica que lo primero es observar, ¿sí? Observar la situación. Otros lo han llamado como detección y evaluación inicial, que es con qué me encuentro, qué ocurre. Y en ese sentido vamos a encontrar que la persona puede estar gritando, la persona puede estar intentando tirarse en la calle, la persona puede estar desesperada, llorando con mucha fuerza, haciéndose daño, ¿cierto? Entonces, en ese caso nos vamos a acercar y allí en el acercarnos es muy importante lo que tú mencionabas, la empatía, no regañar, no juzgar, pero en ese acercarnos tenemos que evaluar cómo está la situación. Entonces yo, por ejemplo, veo que la persona está llorando frecuentemente y empieza a golpearse con la pared o se está jalando el cabello o está quedándose sin respiración o simplemente está llorando mucho. Entonces yo debo acercarme, mirar qué opciones de peligro hay alrededor, ¿cierto? Mirar si puedo con la fuerza de la persona. O sea, todos esos elementos son lo primero que uno tiene que entrar a revisar. Porque una vez hemos evaluado y hemos precisado cómo está la situación en ese momento, viene el paso siguiente, que es la escucha activa. Y allí creo que está la clave de los primeros auxilios psicológicos. Tú vas a escuchar, tú le vas a decir a la persona, noto que algo te ocurre, quieres contarme, estoy aquí para escucharte. Y que efectivamente esa escucha sea activa, que no sea la escucha donde tú interrumpes, obviamente en algunos momentos hay que hacer preguntas, pero es importante crear ese ambiente y ese escenario donde la persona diga, estoy a salvo con esta persona. Es decir, hacerla que hable, que se desahogue. Exactamente, entonces no presionar, pero dime, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás? No minimizar, ay, pero eso es una bobada, eso no es para tanto. No regañar, pero por eso te tienes que poner así, porque inmediatamente coartamos
la expresión espontánea o la expresión que se requiere en ese momento. Entonces es muy importante como que estoy aquí para escucharte, entiendo cómo te sientes, ¿sí? Son expresiones que debemos empezar a decir, permitir que la persona dialogue, hable, exprese, evitar en lo posible cero contacto del celular, o sea que en ese momento, por eso se llama escucha activa, la persona sienta que te tiene a ti allí para él o ella, ¿verdad? Luego de que la persona ha expresado, ir asintiendo con nuestro lenguaje no verbal. Por ejemplo, si es un caso como el que yo mencionaba ahorita, de que la persona intenta hacerse daño, es decirle como ven, vamos a hacer lo siguiente, en este momento yo quiero que te desahogues, vas a hablar, ve calmándote. Y allí podemos, por ejemplo, decirle a la persona, mira, trata de respirar más lento, trata de respirar en calma. La respiración en estos casos puede llegar a ser un buen elemento. Digo puede llegar a ser porque cuando una persona está en hiperventilación y decirle que respire con calma, lo que hace es frustrarlo más porque obviamente si yo estoy agitado y me estoy quedando sin aire y yo te digo respira lento, pues no lo voy a lograr muy seguramente. Entonces, las verbalizaciones de, mira, estoy aquí, estamos a salvo, eso es muy importante, mostrarle a la persona que en ese momento, allí donde está, la situación está bajo control, así en su mente o así en realidad la situación esté fuera de control o sea muy difícil de manejar, ¿cierto? Claro. Entonces, allí vendría ese punto de contención, contener, de aguantar a la persona, es decir, de decirle, yo estoy aquí, esto lo estamos manejando bien, vamos a poderlo hacer juntos. Y luego de eso, entonces, ya vendría la búsqueda de soluciones. En ese momento podríamos tener unas alternativas. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Generalmente es ayudarle a la persona a que vea otras opciones, otros caminos que en ese momento la persona no logra ver. Y luego de eso, entonces, allí tendríamos que evaluar la crisis. Hay situaciones, por ejemplo, si es la pérdida, si es algo que tiene que ver con un conflicto familiar, son cosas que uno dice, bueno, la persona habló, lloró, gritó, se expresó, sacó lo que no se había atrevido a hablar con nadie y se logró regular, es decir, ya uno lo encuentra más calmado. De todas maneras, allí es muy importante que tú evalúes si luego de que observaste la situación, hiciste escucha activa, buscaste alternativas de soluciones con la persona, porque no son soluciones de uno para la persona, son soluciones que uno a la persona le ayuda a encontrar en compañía. Eso es muy importante. Y luego de eso es revisar si esa persona ya puede quedarse sola. Es decir, si mi escucha activa, si mi acompañamiento le permitió a esa persona estar tranquila, estar bien, ya yo puedo dejar a la persona sola. Pero si yo lo que veo es que se minimizan los síntomas, generalmente se debe conectar a la persona, ¿cierto? ¿Con quién se debe conectar? Entonces, bueno, un familiar, el familiar responsable o cercano o de mayor conexión con la persona. Se debe conectar con ayudas, entonces ahí tendríamos que evaluar si la situación vemos que está medio calmada, pero que en cualquier momento va a estallar. Lo ideal es que nosotros pudiéramos conectar con ya sea una ayuda profesional, ¿cierto? Hay unas rutas, entonces lo ideal es poder conectar dependiendo de la situación. Si la situación sigue siendo una crisis, es decir, que yo medio contengo a la persona, yo debo llamar a urgencias. Sí, esta persona debe ir a urgencias. Claro. Pero hay algunas señales que me ayuden a identificar plenamente, porque es que la persona me puede engañar, ¿no? Y de hecho entiendo Sí, que mucha gente se vuelve experta. de todas maneras, así yo vea que la persona quedó tranquila. Ay, ya quedó tranquila. De todas formas, yo le debo hacer una conexión a esa, yo no me puedo quedar solo con esa información. Siempre en uno de los pasos en el protocolo es conectar. Yo tengo que conectar eso con alguien. Entonces decirle, bueno, vas a buscar una ayuda psicológica. Mira, yo tengo este número o cuál es tu EPS o vamos a mirar, dependiendo de las condiciones de la persona, intentar mirar, porque si ya la persona se desreguló ante una situación, eso ya es un indicador. Por prevención, ¿cierto? Por prevención,
es mejor que tenga un acompañamiento. Y si eso nos está indicando lo que generalmente pasa, que es que hay más cosas, entonces por intervención temprana o intervención de la situación, es mejor hacerlo y no seguir postergando la situación. Entonces siempre se debe conectar, ¿sí? Hablar con, si son menores de edad, por supuesto que es fundamental el contacto con los padres de familia, y por eso en las instituciones educativas generalmente lo manejan así. Siempre hay un protocolo y una activación de ruta interna, y ellos generalmente conectan ¿con quién? Con el orientador escolar, y a su vez se hace la ruta o se debe hacer la ruta con los padres de familia y, si es necesario, con los centros asistenciales. Doctora, le voy a pedir, una vez descrito todo el protocolo, que retrocedamos un poco para hacer énfasis en los errores. ¿Y por qué en los errores? No porque me guste restregarle a la gente los errores, porque todos los cometemos, sino para encontrar el origen de nuestros errores. Es muy común que la mayoría de las veces intentemos minimizar la situación o regañar a la persona porque creemos que esa es la solución inmediata. ¿Qué nos causa eso? Y los cordobeses somos muy dados a eso. ¿Qué es lo que nos hace pensar primero en regañar a la persona o en decirle, y por eso estás así? Y tratar de minimizar su problema. Es como el primer reflejo que tenemos los cordobeses. Nosotros tenemos una cultura que favorece o que estimula o que habla sobre todo de lo bonito, de lo maravilloso, de la alegría, de la espontaneidad, de estar bien, ¿cierto? Y más allá de eso, también hay cierta fuerza en cuanto al manejo emocional. Entonces, hemos asociado, y eso es un mito, hemos asociado que es fuerte quien controla las emociones, quien no siente, quien no expresa, pero realmente esa no es una muestra de fortaleza emocional. Las emociones están allí porque siempre nos van a indicar algo. Para mí las emociones son el semáforo, pero también son las señales de cómo estamos viviendo, ¿cierto? Sentir la rabia, la tristeza, el miedo, la alegría, que son emociones básicas, hace parte de lo cotidiano. Tú en un día puedes sentir de todo eso en un mismo día, y no por eso eres bipolar. La bipolaridad es otra cosa. Entonces, cuando nosotros todos no nos hemos concientizado de que las emociones están allí y las vamos a vivir, allí entenderíamos que cuando alguien ya explota una emoción, muy seguramente es porque se ha contenido por mucho tiempo, se ha guardado sus cosas por mucho tiempo, no las ha sabido gestionar. Entonces, si yo no sé gestionar, me queda difícil ayudar a otra persona a gestionar. Sin embargo, todos de manera innata, instintiva, tenemos esa capacidad empática, que es que si yo veo a alguien así, aunque yo no sepa gestionar mis emociones, puedo ayudar a ese alguien a decirle, calma, estoy aquí para apoyarte y para ayudarte. Entonces, creo que eso tiene como la relación con lo que preguntas. Y ahí la importancia de lo que llaman inteligencia emocional. ¿Es de eso de lo que estamos hablando? Totalmente. La inteligencia emocional lo que nos enseña es que primero yo me hago consciente de mis propias emociones, ¿cierto? ¿Qué me detona? ¿De dónde sale eso? Cuando yo soy consciente de mis emociones, aprendo a regularlas. Una crisis al final es la suma de muchas cosas, no únicamente un tema emocional. Es la complejidad de ciertas situaciones en las que no veo salida, donde de pronto no hay una buena red de apoyo, y es la carga de la suma de muchas frustraciones, ¿sí? De temas no resueltos, de situaciones o de un estado de ánimo que viene mal, o de un cuadro de dependencia fuerte. O sea, detrás de esas crisis siempre hay otras causas. Claro. Doctora, por esta pregunta muchos de sus colegas me van a querer colgar, pero tengo que hacerla. Se me ocurre desde hace mucho rato. Es mejor las personas que explotamos fácilmente, pero a los 2 minutos se nos pasa el enojo, o esas personas que se contienen y se contienen, pero el día que explotan, explotan de una manera mucho más fuerte. Yo creo que las dos cosas son igualmente negativas, digámoslo de esa manera, porque quienes todo el tiempo explotan, ¿cierto? También están generando algún tipo de vínculo que al final es como un ciclo. Entonces, internamente lo que tú vas concretando con otros es un ciclo de rechazo. Porque si tú explotas, muy seguramente agredes, muy seguramente irritas a alguien más,
de pronto estás afectando emocionalmente a quienes están a tu alrededor. Y si tú estás explotando, también eso está mostrando que no hay capacidad de regulación. Entonces eso en cualquier momento te puede jugar en contra. Las personas que se lo guardan, yo diría que el elemento adicional al anterior que es negativo es que se enferman. O sea, hay una conexión importante entre las reacciones emocionales de por sí son reacciones fisiológicas. Es decir, una emoción tiene un componente físico. Y por eso es que cuando no se expresa pues, y queda contenido en el cuerpo, toda esa descarga de adrenalina, toda la reacción fisiológica, pues tiene que hacer algo con ella dentro del cuerpo. Y esa es la realidad de por qué enfermamos cuando no hablamos, cuando no expresamos, cuando no guardamos las cosas que nos ocurren. No es un mito eso de que la gente que guarda ciertos resentimientos y no los expresa, se enferma, termina enfermándose. Claro, Eso porque está comprobado. por ejemplo, si yo vivo una situación que no hablo con nadie, si yo tengo miedo frente a algo pero no se lo cuento a nadie, el miedo está allí, la descarga emocional está allí, ¿cierto? Y hay muy seguramente contracción muscular, y hay sobrepensamiento, y todo eso es donde está ocurriendo en el cuerpo. Entonces se puede vivir como un escenario de estrés, se vive como un escenario de peligro, y nosotros estamos diseñados para reaccionar ante el peligro. Nosotros segregamos adrenalina, cortisol, jugos gástricos. Existe una gran cantidad de cambios físicos cuando estamos en una situación de peligro. Claro. Y si el peligro está aquí, en mis pensamientos, en mi imaginación, y todo el tiempo está allí, ¿hacia dónde se va toda esa reacción, toda esa respuesta física en el cuerpo? Claro. Y en la medida en que aprendamos eso, en la medida en que sepamos manejar eso, podemos ayudar a otros. Y por eso la importancia de este tema dentro de las urgencias psicológicas, ¿no? Claro que sí. Estoy entendiendo bien. Yo no quiero de todas formas dejar el mensaje de que si yo no estoy regulado y si no soy perfecto, no. Claro. Yo creo que todos podemos en algún momento acercarnos a alguien. La buena intención es importante, el hecho de disponerme y preocuparme por el otro, es decir, como que mira, aquí estoy, te ocurre algo. Lo que es importante enmarcar es que vamos a llegar y no a regañar, no a juzgar, sino permitir que la persona en ese momento se exprese, permitir que en ese momento la persona pueda liberarse de esa carga que le esté generando cualquier preocupación, y allí sí conectar, ¿cierto? Conectar es, bueno, mira, vamos a buscar, vamos a ir a la EPS, vamos a llamar a urgencias, hay números de urgencias. Yo siempre cargo el CRUE, que es la unidad de urgencias y emergencias en Córdoba. Ellos tienen una línea de salud mental 24 horas. Yo creo que todas las personas deberíamos tener ese número de contacto en nuestro celular. Sí, yo lo tengo aquí, porque no sabemos en qué momento. Pues nosotros los profesionales de la salud mental, creo que todos lo debemos tener porque ocurren situaciones. Claro. Y es nuestra responsabilidad también tener esos elementos para cualquier situación que no sabemos. Es que el tema de las urgencias psicológicas es esa, que no sabemos en qué momento se va a presentar. Entonces sí, uno hace como la conexión. Yo me acuerdo que una vez activé la ruta y estas personas atienden la situación, yo expresé lo que estaba ocurriendo, y incluso ellos te hacen como la atención con la ambulancia y hacen como todo el protocolo. Todo el protocolo de atención. ¿Cómo es la línea del CRUE para quienes no la conozcan? 321-576-3189, obviamente esto es en Córdoba. Claro. En el departamento de Córdoba. 321-576-3189. Bien. Ya para ir culminando, doctora Ilse, tengo otra inquietud que es muy común en la gente, y es esas personas que aparentan estar bien, que uno sabe porque tiene información privilegiada, por así decirlo, que la persona no está bien, pero están frecuentemente con una alegría desbordante, hacen chistes de todo, se ríen por todo. ¿Cómo abordo a una persona que yo sé que ya yo sé que está mal, pero aparentemente está feliz? Incluso se vuelven luz para otros, llegan y la reunión se torna alegría porque la persona llegó.
pero uno sabe que está mal. ¿Cómo abordo a esa persona que está de alguna forma negando su situación real? Yo creo que, bueno, si dependiendo del tipo de vínculo o relación que yo tenga con la persona, yo me puedo acercar y decir, oye, bueno, yo siempre te noto contento, riendo y esto, pero ¿tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes bien? ¿Cómo van tus cosas? A veces, evidentemente, la persona se va a bloquear o cerrar porque si es alguien que todo el tiempo está sonriendo, es alguien a quien le gusta de pronto reflejar un buen tono, un buen ambiente, le gusta mostrar esa imagen, quizás porque piense o sienta que mostrando la otra ya es sinónimo de fragilidad, lo que decíamos al principio. Y en esto a los hombres, en nuestra zona, a los hombres les cuesta muchísimo más, pero yo creo que a nivel mundial es así porque de hecho la OMS ya ha hablado al respecto cuando hacen como las estadísticas y comparaciones, porque es que a las mujeres se nos facilita mucho más la búsqueda de apoyo social que a los hombres. Culturalmente por años se ha gestado esta idea que es un mito también, Claro. porque pues todos, una de las herramientas adecuadas de afrontamiento es búsqueda de apoyo social, es decir, ¿quién me puede ayudar? Otra persona. Pero es que a los hombres nos cuesta trabajo hasta pedir una dirección. Exactamente. Y esos son los mitos que tenemos que seguir rompiendo. Claro. Porque ustedes, todos somos humanos y todos somos personas y siempre yo le digo a la gente, siempre hay alguien dispuesto a escucharte, a acompañarte, a apoyarte. Entonces, si tú te acercas a esta persona, debes ser muy cuidadosa de no juzgar, ¿sí? Sino decirle como que, oye, me alegra que estés bien, ¿sabes? Si en algún momento sientes que necesitas hablar, compartir o algo, yo pues te estimo y aquí estoy. Abrir la puerta. Exactamente. Y si alguien llega y te cuenta algo luego de eso, no juzgues. No juzgues porque lo que más limita a que alguien se abra a hablar es sentir que esa persona le va a regañar, le va a cuestionar, le va a insinuar, le va a decir, pero ¿cómo así? Eso es lo que más coarta la expresión y por eso mucha gente no cuenta lo que le ocurre. Claro. Y se convierte en la gran barrera, ¿no? Completamente. Ok. Pues doctora, gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos como siempre a conocer y entender mejor estos temas. Esperamos que nos acompañe muy pronto de nuevo con otro tema de gran Claro interés. que sí, cuenta conmigo, tú sabes que aquí estoy para seguir promoviendo salud mental. Ella es Ilse Villamil, esto es Café y esto ha sido nuestro sorbo principal de hoy.